Bueno, tu segunda película y Los Claveles. Aquí tenemos el romano. ¿Qué pasó con Ramón Claveles? ¿Desapareció? Quedó por ahí, cayó, se fue fuera. Bueno, aquí. Los Claveles. Aquí están Los Claveles. ¿Qué recuerdos tienes de esta película? En el año 1960 con Miguel Lluch, de director, Los Claveles. Cuéntanos. Se rodó en Barcelona. Yo era una chica de la fábrica Mirugia, de los perfumes Mirugia, que todavía hay por ahí alguno, joya y todo eso. Entonces, pues yo era una chica que estaba por ahí y el concurso de tal lo gané yo en la fábrica y de ahí salían las canciones, porque es la zarzuela de Los Claveles llevada al cine. ¿Te acuerdas del anuncio de turrones que vos patrocinaba el programa de la radio, que empezaste empezaste cuando los primeros programas de Radio Madrid? ¿Cómo era aquel anuncio de los turrones? ¿Qué turrones eran? Pues mira, el mismo que tenéis aquí, Verdú. Los Monerris. ¿Te acuerdas de la música, Lilian? Creo que sí. A ver. Pues dice, somos el Monerris Planelles, que hay que comer los turrones, por eso se hizo el anuncio de Navidad, que duró 6 años. Mira qué Navidad más larga. ¿Te acuerdas de cómo sonaba más o menos? ¿Cómo era el tono? Pues no, porque empezábamos con la Polka Pérez y hacía... Bueno, o sea, el anuncio que patrocinaba el programa vuestro muchos años. Bueno, la siguiente película, que vimos aquí una sorpresa que te dimos con la Dolores de Bretón, fue Alma Aragonesa en el año 61 con José María Ochoa. ¿Qué recuerdos tienes de esta película, tu tercera película? Pues se rodó en Albarracín, en Teruel, en escenarios naturales todo. Y la verdad que fue muy, muy bonita, muy linda, pero pasé un frío. ¿Os podéis imaginar lavando en el río una nevadora remangada y cantando? Cuando me sacaron de allí no me pude poner derecha. ¿La garganta que te quedó? No, el pleiba. Estaba congelada. Y las manes eran más moradas que el hábito San Lorenzo. Bueno, tienes mal recuerdo, ¿no? El frío que pasaste en Teruel. Sí, una divina. Pero el frío, oye, es igual que ya ahora en bikini alemán, supongo. Bueno, siguiente película tienes, rodaste Las Estrellas en el año 62 con Miguel Lluch otra vez, repetiste con Miguel Lluch. ¿Qué nos puedes contar de esta película, de Las Estrellas? Ahí conocí al inolvidable, maravilloso actor, cantante, cómico, compositor Tony Lerman. Pues de ahí salió todo, de ahí de esa película, pues es sumamente maravilloso, divino, y que seguimos viéndolo. Por lo tanto, que Dios le tenga muchísimo tiempo con nosotros, porque de él se aprende siempre. Y además siempre aprendí y se sigue aprendiendo de todos. Bueno, la siguiente película que rodaste fue Los abusos de dos gallos del año 63. Yo creo que esta la rodaste ya en México. Bueno, todo actor de fama entonces tenía que hacer les Américas. Tenía que ir a América, ser famoso en América y volver con el triunfo en América, y era como dar más triunfo viniendo de América con éxito americano, ¿no? ¿Cómo fue lo de ir a América, Argentina? ¿Cómo fue la gira por América, Argentina, México y esta época, ¿no? Este año que estamos, en el 62, cuéntanos. Pues yo salí de aquí con muchos españoles, pero ya salí con la maleta, ¿no? Llevaba un billete de ida y vuelta, porque no te dejaban salir si no traías un billete de regreso. Igual que ahora. Yo fui a hacer América, allá, y ahora vienen los de América a hacer España aquí. Ay, lo que cambian las cosas, madre. Bueno, sí, América era rica y nosotros ahora somos una buena, que bien. Bueno, olvidemos que Los apuros de los gallos lo hice con Miguel Ángel Mejía, Marco Antonio Muñiz, Chavilla, actores en aquel momento, cantantes que triunfaban como locos allí. Y yo pues nada, estupendamente me sentí feliz de trabajar con ellos. La rodé en México, se rodaron en México 3 películas, lo que pasa es que otras 2 no vinieron aquí, Esmeralda y... Cuéntanos de México. ¿Cómo fue México? Tuviste 10 años viviendo en México. ¿Cómo fue lo de quedarte a vivir en México? Cuéntanos algo. ¿Por qué te quedaste en México? ¿Qué viste en este país? Un país estupendo, colorista. Yo no conozco, pero mi madre vino encantada de aquel país. Mucho colorido. La verdad es que es alucinante este país, ¿no? Cuéntanos de México. Pues yo me fui a México para hacer una tournée. Primero fui a Argentina, en el Teatro Mágico de Argentina. Ahí debuté en directo todo muy bien. Después fuimos a México
Y en México, pues lógicamente cada año iba a venir y me ofrecían un contrato más grande. Iba a venir otro contrato más grande, así estuve con contrato, 9 años. Pero os voy a decir una cosa, nunca es tan fácil cuando te pones a vivir fuera de España. Cada 6 meses yo tenía que salir a la frontera de Estados Unidos con un contrato firmado para volver a entrar en México, si no, no me lo permitían. O sea, fijaos lo que os digo, ¿eh? Eso de que estás en México y... No. Ahí había que estar 6 meses, era lo único que te permitía entrar. Y después de los 6 meses tenías que salir a la frontera, que te sellaran el pasaporte y con un contrato firmado de otros 6 meses. Si no, no te permitían. Te botaban otra vez para España. O sea, que imaginaros que no era tan fácil. Bastante más fácil es ahora. Dos películas más para cine mexicano, con actores mexicanos, también cantabas las películas, y rodaste también Júrame, con José María Ochoa en el año 64. ¿Dónde rodaste Júrame? ¿Qué recuerdos tienes de Júrame, de esta película? Pues una película que se hizo con la música de fondo de María Grieber, un tema que lo conocéis todos, el de Júrame, que aunque pase mucho tiempo, ese es el tema original de la película. Se hizo, era un confrontamiento entre la guerra de las secesión los carlistas, era ese tema. Y su siguiente película, rodaste en México también, Me ha gustado un hombre, en el 65, con Gilberto Martínez. ¿Qué te recuerdas? Esa se filmó en Venezuela, en La Guaira, en Venezuela. Y ahí se hizo la película con Julia Alemán, y era un actorazo, guapísimo de la muerte. Es lógico, no sé si os habéis dado cuenta de algo, a mí me da mucha rabia. Todos los guapos están casados.